Bueno, hoy vamos a empezar, a ver lo que es una base de datos. Vamos a empezar con el programa Access de gestión de base de datos, ¿vale? Entonces, bueno, para empezar, vamos a ver lo que es el concepto de una base de datos. Una base de datos o un banco de datos, pues es toda la colección de datos que se puede tener, pues, de algo en concreto. Por ejemplo, puede ser en una biblioteca, pues todos los datos que tenemos sobre libros, autores, editoriales, clientes, personas suscritas a la biblioteca, em, todos los datos de todo ello. O por ejemplo, cualquier dato personal de las personas, cualquier dato que una empresa, pues, guarda y gestiona. Pues, por ejemplo, yo que sé, un banco, te pide tus datos personales y los guarda en su base de datos. Hoy en día, claro, toda esta gestión de datos se realiza de manera informatizada. Entonces, se utilizan programas gestores de bases de datos como Access, que es el que vamos a estudiar nosotros, es el más utilizado, que lo que hace es optimizar el uso de esos datos, em, y ayudarnos a tener, pues, después, diferentes documentos, que podemos sacar cuando tengamos esa base de datos. Ahora es todo un poco demasiado, conceptual, pero bueno, lo vamos a ir viendo bien, poco a poco, ¿vale? Access es un programa que, a diferencia del resto de programas de ofimática, como Word, Excel o PowerPoint, pues no se ve un resultado, inmediato. Access es un programa en el que tú tienes que diseñar y generar una base de datos poco a poco. Es un trabajo que requiere de mucha planificación. No es como un Word que tú lo abres, empiezas a escribir y listo. Aquí hay que pensar, hay que diseñarlo, suele ser además conveniente hacerlo a mano, y luego ya a la hora de meterlo en Access será a la hora de plasmarlo, pero un trabajo que ya tenemos bastante interiorizado. Entonces, bueno, vamos a ver, hoy en día, como os digo, las bases de datos, pues son todas, digitales, ¿eh? Em, de esta manera, pues tenemos, un acceso mucho más rápido a la información, se ocupa poco espacio, porque imaginaros una base de datos en papel de una empresa que tenga que tener todos los datos de sus clientes, de sus trabajadores, de sus proveedores en papel, pues sería una locura, ¿no? Organización y manipulación de la información de una manera mucho más eficiente. Pues, fijaros, en una base de datos, en cuanto tengáis un poco de conocimiento, que va a ser enseguida, vais a ver que se pueden sacar un montón de información, de datos de una manera súper sencilla y rapidísima, cosa que si tuviera que ser en papel, pues sería una locura, ¿vale? Y acceso a la información desde cualquier parte, eso es, pues bueno, desde nuestro ordenador tenemos acceso, además ahora con la nube, que puedes poner toda la información y compartirla con cualquiera, enseguida, ¿vale? Bueno, esto todavía no lo vamos a ver. Vamos a ver lo que se entiende por una base de datos. Vamos a ver lo que se llama, un modelo plano y un modelo relacional. Bueno, este curso, cuando hablamos de bases de datos en el curso que vosotros estáis cursando, se llaman bases de datos relacionales, ¿vale? Ahora enseguidita vais a saber por qué es. Imaginaros que yo tengo, en mi ordenador, quiero hacer un listado con todos los libros que yo leo, ¿no? Entonces, yo podría hacer una tabla en Excel, por ejemplo, en una tabla de Excel en la que yo pusiera, pues mis libros, el libro con el título no sé cuántos, con el autor X, y luego, pues, podría poner más datos, pues, yo qué sé, qué editorial lo ha hecho, el número de páginas, un montón de datos, ¿no? Imaginaros que yo pongo un libro de un autor. Yo sigo escribiendo más, añadiendo más libros y de repente, pues pongo otro libro que es del mismo autor que había ya puesto anteriormente, ¿no? Y lo escribo de nuevo, escribo el libro no sé cuántos del autor,
X que ya lo había puesto en uno de los registros, pero resulta que el autor, pues por lo que sea, lo escribo mal, pues tiene tilde el nombre y lo pongo sin tilde, ¿no? Imaginaros. O en vez de poner pues dos apellidos, pongo solamente uno. O pongo, pues, yo qué sé, cualquier cosa que ya no es igual, ¿no? ¿Qué pasa? Que estoy haciendo un archivo, ¿no? Con unos datos, que también es una base de datos, aunque esté hecho en Excel, pero pues ya no está bien, porque ya, por ejemplo, dos autores que son el mismo autor se han escrito de forma diferente. Con lo cual, si yo quisiera hacer imaginaros una búsqueda, ¿no? Como ya sabemos poner filtros o buscar, pues ya no sería lo mismo. Imaginaros que ahora que sabéis vosotros utilizar la función contar sí, imaginaros que yo digo, mira, quiero saber cuántos libros tengo de este autor. Y entonces a la hora de poner el autor, pues lo pongo de una manera, pero como os decía antes, pues me he equivocado y en algún momento lo he puesto mal, ¿no? Pues ya no me daría correctamente. ¿Os fijáis? Igual diría, pues, del autor Martínez tiene tilde, ¿no? Apellido Martínez, no sé cuántos. Martínez tiene tilde, pero lo he puesto sin tilde en uno de los registros. Pues a la hora de decir contar sí, pongo Martínez y me va a decir, pues tienes un libro, cuando en realidad tengo dos, pero uno de ellos lo he escrito mal. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese caso, lo que yo he hecho sería una base de datos en un modelo de Excel, pero pues sería una base de datos que ya tiene fallos, no es práctica, no es útil. Además de eso, aunque no tuviera fallos, aunque lo estuviera haciendo correctamente, a la hora de meter los datos me estaría obligando a duplicar datos, porque tendría que meter por segunda vez o por octava vez el mismo autor o la misma editorial, de tal forma que yo estaría repitiendo un montón de datos, estaría haciendo el trabajo por duplicado, por triplicado. Imaginaros si cada vez que yo meto los datos de ese autor, meto nombre, apellidos, y imaginaros que pongo pues fecha de nacimiento del autor también, porque lo quiero registrar, y ciudad de nacimiento. Pues estoy metiendo esos datos cada vez que yo incluyo un libro de ese autor. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Se soluciona con una base de datos relacional, que es lo que vamos a hacer nosotros, ¿vale? Os voy a explicar lo que significa. En este ejemplo que vemos aquí, aquí arriba vemos un modelo plano, lo que os acabo de decir yo de mi, de mi, de mi base de datos de libros, ¿vale? Este modelo sería el modelo plano. En este caso, churro me ha quedado vemos que sería una tabla, pues que serían clientes, ¿no? Una empresa en la que dices, bueno, pues el cliente, pues J. Ramos, que tiene en esta factura, pues mira, le he vendido cemento, 5 unidades a este precio. Aquí debajo el mismo cliente, J. Ramos, la misma factura, el mismo día, le he puesto pues concepto cal, 3 unidades con este precio. De nuevo, el mismo cliente, ¿veis? Es lo mismo el ejemplo que os acabo de poner, ¿vale? De los libros. En este caso, pues bueno, veo que no habrá cometido errores porque ha puesto bien el identifica ID, veremos que se llama al identificador, es decir, un número que identifica inequívocamente a una persona o a una cosa o lo que sea. Vemos que sí, ha puesto el mismo identificador, ha puesto el mismo nombre con el mismo apellido perfectamente escrito, la factura también, pero podría haber sido que no, que se le ha colado un número, ¿no? Incluso, aunque lo haya hecho bien, es lo que digo, estás repitiendo datos, lo cual significa que no estás ahorrando trabajo, estás haciendo trabajo en exceso, ¿vale? Este sería un modelo no relacional, un modelo plano. Nosotros lo que vamos a hacer son modelos relacionales, son en nuestro curso de Access. Entonces, ¿qué significa un modelo relacional? Significa que yo voy a hacer diferentes tablas en las que voy a meter los datos mínimos, o sea, los datos de cada cosa, de cada tipo, una sola vez. Por ejemplo, tendré en este caso, que es, imaginaros, yo tengo una empresa, lo que decíamos, tengo por un lado los clientes, el cliente J. Ramos, al que le he identificado con 321, que es un dato que solamente tendrá él. Pues bueno, pues yo habré hecho una tablita que es de clientes,
en la cual meto al cliente una sola vez, J. Ramos, una sola vez, tendrá su identificador. Tengo cada uno de los clientes, nunca se van a repetir, solamente se meten una vez. Por otro lado, tendré otra tabla en la que tendré las facturas, es decir, cada día, imaginaros, yo el día 4 he vendido a una persona, que es esta, que es 121, que es R. Gómez, ¿no? Según esta tabla de clientes, le he vendido cosas y he generado esta factura. Entonces tendré una segunda tabla en la que aparecen las facturas una sola vez, ¿sí? Y vemos que la relaciono, esto veremos después, ahora mismo no pretendo que lo entendáis porque todavía es pronto, pero veremos que esta tabla de facturas en la que cada factura viene solamente una vez, está asociada a un cliente, pues porque el cliente 121, que es R. Gómez, me ha comprado cosas y yo he hecho una factura, que es esta factura, la 540, B543, el día 4 de marzo, ¿vale? Entonces vemos que es lo mismo que ponía aquí, el 121, que es R. Gómez, ¿veis? La factura 543. Lo que pasa que me ha comprado varias cosas, ¿veis? Pero factura solo hay una, ¿sí? Entonces, los datos no se repiten. De esta manera, conseguimos dos cosas. Una, economizar a la hora de guardar datos porque no se repiten. Cada dato lo metes una sola vez y en segundo lugar lo que conseguimos es que no hay errores porque la factura B543 es siempre la B543. No puede pasar que aquí he puesto sin querer el 44, ¿vale? Una tercera tabla sería el detalle de facturas. Cada factura tiene diferentes artículos. Por ejemplo, la factura 543, pues vemos que se han vendido. A ver, espera, voy a hacerlo mejor aquí. Vemos que en la factura, a ver, que con este lapicito no me apaño muy bien, pero con la factura B543 se han vendido 10 unidades de una cosa, un artículo que está denominado 1456, ya veremos lo que es, de momento a mí me da igual. Tres artículos del 4232 y un artículo del 436, pero solo hay una factura, que es la 543, ¿sí? Bien, y por último vemos que tenemos una última tabla, que sería la tabla de productos, en la cual aparecen los conceptos que venían aquí. He vendido 10 cosas, 10 cosas que se llaman 1456, ¿vale? ¿Y eso qué es? Pues mira, 1456 es cal, perfecto. Yo tengo mi tablita con mis artículos, que solamente se ha metido una vez, cada artículo, no están repetidos. Aquí no voy a tener que repetir varias veces cal, como pasa aquí, ¿no? Aquí he vendido cal un día, y a que le he vendido cal otro día. Pues no me va a pasar que voy a tener que meterlo. Yo lo asociaré de tal forma que, que el artículo cal que estaba aquí, pues me aparecerá cuando corresponda, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí la explicación de lo que es una base de datos relacional o sea, una base de datos y en concreto una base de datos relacional. Vale, espero que lo hayáis comprendido. De todas maneras, ahora con el uso del programa lo vais a entender mucho mejor porque todo esto entiendo que es nuevo, ¿eh? El programa Access al final es diferente, es nuevo y bueno, tiene sus complicaciones. Pues venga, hasta aquí este vídeo.